26 de mayo, un nuevo shiur de Asidur Batfilá. Hoy vamos a seguir estudiando un poquito de lo que tiene que ver con Hazarat Atfilá, la repetición de la Amida. Y, como suele pasar, y un poquito de esto veníamos hablando ayer, un poquito de lo que recién estábamos hablando también está relacionado, por esto de que hay distintas costumbres. Y vamos a ver que, si bien tenemos un origen de la repetición de la Amida, con el correr del tiempo fueron apareciendo distintas formas de cumplir con esta obligación, ¿sí? De esta forma, quizás la pregunta que debería acompañarnos a lo largo de todo este shiur es, bueno, ¿cuál de todas las opciones elegimos? ¿Cuál se acomoda mejor a las necesidades en la realidad en la que estamos viviendo? ¿Sí? Pero también pensando, ¿cuáles son los verdaderos objetivos de cumplir con la relectura de la Amida? Para hacer una breve introducción, ¿sí?, con respecto a lo que trabajamos la vez pasada, es que en Tefilot de Minjá, de Shaharit y de Minjá, ¿sí?, a la mañana y de la tarde, cuando hay 10 personas, se hace lo que se llama Hazarat Atfila, que es que el Sheliach Tzibur, que empezamos a decirle Shatz, ¿sí?, según su sigla, Sheliach Tzibur, el Shatz, relee toda la Amida, ¿sí? La lee otra vez en voz alta. Y la gente lo que hace es responder Amén y Barujú Baruch Shemo. ¿Ok? Esta es la idea central, pero hoy vamos a ver que hay otras formas de cumplir con esta misma costumbre. ¿Sí? Vamos a compartir la pantalla. Vamos a activar primero. Muy bien. Tengo el mate adelante y estoy siempre a punto de tirarlo. No va a ser el caso. Me voy a cuidar. Bueno, todos ven bien la pantalla, ¿cierto? Ok. Asidur Tfila es el quinto shiur, ¿sí? Si bien algunos lo repartimos, lo dividimos en dos partes, es el número 5. Hazarat Tfila, volumen 2, como los compact disc. Acuérdense esto, el propósito original de hacer la repetición de la Amidá fue sacar de Jehová a la gente. Luego fue la posibilidad de decir la Kedusha, ¿sí? O sea que el objetivo se adaptó con el paso del tiempo. Sacar de Jehová, ahí está abajo, ayudar a un otro a cumplir una obligación o precepto. Quien toca el shofar, saca de Jehová a quien lo escucha. Quien lee la Megilat Esther, saca de Jehová a quien le escucha. El Moel saca de Jehová, y acá podremos discutir, si al nene o a los padres, pero queda para otro día. ¿Sí? Hay una expresión que más de uno debe conocer. Acá las puse al revés. En hibrid las puse en un orden y en fonética las puse en otro. Oige keduye, o keduya, o eige keduya. No vamos a entrar en discusión a ver si los Litvak o los Polishe son los que tienen razón. No le vamos a preguntar tampoco a Zita Litvak quién tiene razón, porque la respuesta va a ser obvia. Pero están los que dicen Oige y están los que dicen Eige Kedush. Jorge, quizás me puedes ayudar un poquito. Lo que fui encontrando es que es una expresión de decir algo en voz alta. Eige u Oige. ¿Sí? ¿Tenés alguna información al respecto? No te estoy viendo la cara. Jorge, haceme con la cabeza. ¿Es cierto? ¿Eige tiene que ver con decir algo en voz alta? ¿Con decir algo, como se dice en hibrid, de Kol Ram? Muy bien. Ahí me confirma nuestra fuente idillista que es correcto. Y si bien... ¿Puedo decir algo? Sí, primero voy a decir algo yo. Jorge Bueno, no es nuestra única fuente del Yiddish. También tenemos a Tzipora. Sí, voy a aclarar. sí, por eso te iba a aclarar. Sí, dale, ahora sí. Oige es alto en yiddish, Bien, ¿entendés? Y bien, bien. eige vendría a ser dónde, en algo, en un dialecto, Sí, me imagino porque igual que, tampoco no es dónde. claro, bueno, eso viene del arameo. La segunda expresión viene del arameo, ¿sí? Está Donde bien. ahí viene ya más del hibrid. Pero oige y eige, la diferencia es una diferencia, me imagino, lingüística territorial, no más. La Tal palabra cual. eige, claro, Los litvakes decimos eige
y los no litvakes dicen oige. No voy a entrar en esa Yo discusión de quién tiene yo razón. soy poiliche, así que Tujes o tojes. Perdón, Tal cual. perdón. Por lo Norma. que yo tengo entendido, por lo que yo tengo escuchado de mi casa, es también Eige. Claro, no es que hay una forma, ¿sí? Acuérdense que las formas lingüísticas van cambiando y fundamentalmente cuando hablamos de las vocales, ¿sí? Porque acuérdense que tanto el hibrid como el yiddish y demás, si bien tienen algunas normas y el yiddish por ahí es más claro en la construcción de las palabras cuál es su pronunciación, porque por ejemplo la letra Ein suele referir a una vocal E, las vocales van cambiando, ¿sí? Lo principal son las consonantes. Cita. ¿Quería decir algo? ¿Estás muteada? Espera, espera. Micrófono. Cita, 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 micrófono. Ahí. No, que yo lo aprendí de Gaby Pritzker, de Grinchu, pero siempre dijeron Eige, nunca me dijeron por qué, pero nunca escuché Oige. ¿De dónde sacaron el Eige ustedes? ¿Por copia, repetición? ¿Qué? Vos no escuchaste Oige nunca porque sos Litvak, ¿sí? No, pero mi fuente, en mi casa tampoco, ¿eh? Mirá. Bueno, son dos palabras. Jorge Brosa, dale vos. En voz alta se puede decir mita eige Stimme o mita oige Stimme. De las dos formas está correcto. Yo agradezco estudiar con ustedes. Y esta es la razón por la cual se estudia en grupo. No, de verdad lo digo. De verdad, porque esto derrumba la idea educativa clásica, no del judaísmo, pero de otros lugares, que el maestro es el que sabe todo y el alumno no sabe nada. ¿Sí? No se olviden que la palabra alumno viene del que no tiene luz. ¿Sí? El que no sabe, el que le falta luz y el maestro viene a dársela. Hoy demostramos que el alumno también puede enseñar. Vamos a ver ahora un compendio de algunas opciones que tenemos para ver cómo hacer este Eige Kedusha. ¿Sí? Este compendio fue organizado y armado por el rabino David Golinkin, que es la cabeza alágica del movimiento Masortí en Israel, y fue traducido al español y adaptado por el rabino Gustavo Zuraski ya hace varios años, que además, en un acto espectacularmente pedagógico, lo introdujo dentro del Sidur que él armó, ¿sí? Como notas al pie en la Amida de Kabbalat Shabbat. ¿Sí? Yo tengo ambas cosas, tengo a disposición, si quieren, después el trabajo de David Golinkin en Hibrid, en una página de internet, y también tengo el Sidur digitalizado, que están las notas al pie de página. ¿Ok? Vamos a ir viendo, son 7 opciones distintas, cada una tiene, por lo general, lugares distintos y momentos históricos distintos, intérpretes distintos, y nos van enseñando de distintas formas de hacer esta Hazarat Tefila. Vayan viendo cuál les parece que se acomoda más a la realidad de cada uno. Tenemos algunos comentarios. Ale que está saludando. Bienvenida, Ale. Vamos a volver. Primera propuesta. Esperen que... Ahí estamos. La primera propuesta voy a leer un poquito en hibrid, vamos intercalando, porque también quiero que algunas palabras vayan quedando dentro de sus cabezas. Por ejemplo, lahash. Lahash es la amida que hacemos en voz baja, en silencio. Joser a la amida, vamos a leer ahora. Tiene que ver con hazará, ¿sí? Tiene que ver con volver a, ¿ok? Como la palabra mahzor, ¿sí? Vamos a ir viendo. Dice, acá el mitpalel belahash, la congregación lee, ¿sí? En silencio, Be'ashatz Joser al Amida Bekol Ram, ¿sí? Y el Sheliach Tzibur vuelve y lee en voz alta Ad Ael Akadosh Umafsik, hasta Ael Akadosh, y ahí se detiene. Importante, ya lo vimos, pero uy, se me fue el mouse. ¿Qué es Ael Akadosh? Ael Akadosh es el final de la Kedusha, ¿sí? Es el final de la Kedusha. La Kedusha, habíamos visto, es un agregado especial que se le hace a la tercera brajá de la Amidá en momentos de Hazarat Tefilá,
y que termina con la misma braja con la que termina siempre esa tercera braja, que es Baruch Atah Hashem Ael HaKadosh, que lo cambiamos únicamente en los Aseret Yemei Teshuvah por Amelech HaKadosh. ¿Sí? Entonces lo que dice acá, la primera propuesta es, todos leen en voz baja, ¿sí? Y luego el Sheliach Tzibur lee en voz alta hasta Ael HaKadosh y se detiene. O sea que el Sheliach Tzibur solamente repite hasta el final de la Kedusha. ¿Ok? Lo aclaré en este caso, igual va a parecer mucho, ¿sí? Que esta propuesta es especialmente para Minjá Visheata de Hak, ¿sí? Cuando el tiempo apremia. Sheata de Hak es una categoría lágica, ¿sí? No es solamente un par de palabritas. Es una categoría que, por ejemplo, algunos le están asignando el tiempo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Donde tenemos un tiempo que apremia, pero, para ser sincero, es una categoría que no siempre queda muy clara, ¿sí? Porque a veces parecen como que tiene que ser algo como muy, muy terrible lo que esté pasando, o una excepción muy grande, y a veces parece que, bueno, si estás medio apurado, tenés esta alternativa, ¿ok? Entonces, no quiero definir ahora qué es Sheata de Hak. Esta primera opción se la adjudica a Rab Shiri Agaon, ¿sí? Y a Rab Hai Gaon, ¿sí? Que, como dicen sus nombres, están dentro de la época de los Geonim. Los Geonim, podemos ir viendo en otros lugares, forman parte de una época en la historia del pueblo de Israel, posterior al cierre del Talmud, en lo que conocemos como la Alta Edad Media, ¿sí? Estamos hablando todavía de sabios que viven en la zona de Eretz Israel o de Babel, ¿sí? Y que fundamentalmente empiezan a darle forma a una halajá más sistemática, ¿sí? Son parte de lo que llamamos los Rishonim. ¿Qué son los Rishonim? Como su nombre indica, son los primeros. O sea, los primeros comentaristas y formadores posterior al cierre del Talmud. ¿Ok? La época de los Geonim viene después de la época de lo que llaman Saboraim. Es una época, la de los Saboraim, una época de compilación de muchas cosas. Por ejemplo, el Talmud fue compilado en época de los Saboraim. Y también, por ejemplo, en esta época, Saboraim y Geonim, es época de dar revocalización a la Torá, los Teamim fueron sistematizados en esta época. Tenemos muchas cosas que conocemos hoy que son de esta época. Y una de las cosas principales, ¿sí? En estos siglos 9, 10, 11, es que aparecen los primeros sidurim escritos accesibles para bastante gente. Obviamente que son sidurim copiados, por lo cual tampoco son hechos en gran cantidad, pero ya tenemos gente que deja de rezar de memoria y empieza a rezar leyendo. Esto es importantísimo si pensamos que la Hazarat Tefilá en un primer momento tenía el sentido de que el que no haya podido decirla porque no la sabe de memoria pueda cumplir con la obligación porque la lee el Sheliach Tzibur. En este caso, tenemos otra razón, porque si la gente la puede leer, esto lo voy a poner entre comillas, no hay razón para que no pueda cumplir la mitzvah. Y lo pongo entre comillas porque en nuestra realidad de hoy en día, aunque la gente tiene sidurim, y esos sidurim pueden tener nekudot, y esos sidurim pueden tener lectura en fonética, no necesariamente significa que el Kal pueda cumplir con la mitzvah de leer la Amida. Me imagino que con esto están de acuerdo, porque estamos viendo que es una dificultad mayor leer la Amida, y que hace falta practicarla, leerla con detenimiento, y que la Hazara tiene sentido también por otras cosas. Por ejemplo, la lectura de la Kedusha. ¿Ok? Esta es la primera de las opciones. Vamos a ver una segunda. Segunda propuesta. Dice, acá le no mitpalel belahash klal. Beklal ele asheleat sibor mitpalel et kol atfila lechat gila bekol ram. Mishaino beki o baki yotze de Jehová aledei shmiá beaniatamen. Beilu abaki mitpalel belahash y mashatz. Es una propuesta del Rambam. Y dice, la congregación no dice la amidad silenciosa, sino que el oficiante lo hace en voz alta desde el inicio. Aquel que no es experto
¿sí? Un Baqí es una persona experta o conocedora, cumple escuchando y respondiendo amén directamente. E incluso quien es experto puede leer en forma silenciosa con el Sheliach Tzibur, ¿sí? Esta es una opción bastante novedosa. De hecho, podemos pensar que es una buena opción para aquellos que son principiantes, ¿sí? Porque no tienen la obligación de leerla, directamente van acompañando al Sheliach Tzibur y nada más. ¿Está bien? Vuelvo a repetir que estas son cosas que solamente son válidas para Shaharit y Minjá. O sea que, de alguna manera, igual la persona que no sabe debería leerla después en Arvit, por la noche. ¿Okay? O sea que nada termina siendo fundamentalista. Una palabra que ya escucho muchas veces hoy. ¿Cómo estamos hasta ahora? Opiniones, comentarios, ¿se entienden las palabras, los conceptos? ¿Algo que aclarar? Te Silvia. hago una pregunta. Vos dijiste que alrededor entre el siglo IX y el siglo XI aparecieron los Sidurim, ¿sí? Los que leían de memoria, ¿sí? Queremos suponer que cuando aparecieron los Sidurim, encontraron palabras que ellos quizás decían o quizás no decían, agregados en el texto. ¿Conocen a Yehudim Baim? A Yehudim Baim, después lo voy a compartir después, es un grupo de israelíes, ¿sí? Algunos que son de algunos programas humorísticos muy graciosos, que hacen pequeños sketches donde satirizan muchas de las historias del Tanaj, o historias del Talmud, etc. Bueno, a Yehudim Baim seguramente harían algo de esto. Me imagino a uno que se pone a leer, dice, ¿cómo la Mida dice esto? Yo vengo diciendo otra cosa hace 30 años, y mi abuelo decía lo mismo que yo. Seguramente debe haber pasado, Silvio. No hay chance de que no haya pasado. Pero también vale decir que probablemente las brajot podrían haber sido más cortas en algunos momentos de la historia. ¿Ok? Nosotros conocemos la Hatimá, ¿sí? de las brajot, la firma, pero no necesariamente la extensión de toda la brajá se haya mantenido uniforme desde la época de la Mishnah hasta la época donde se compilaron los primeros Sidurim, ¿sí? También igual confío en que la gente realmente sabía decirla de memoria, por lo menos los que eran así como dice el Rambam, Baqí, ¿sí? Eran expertos, como se suele decir, estaban más duchos, ¿sí? La tenían un poquito más clara. Pero es una cuestión de repetición constante, y la transmisión era a través de la repetición. Ahora, lo que le agrega un grado de complejidad al asunto es que es difícil enseñar la Amida por repetición si la Amida solamente se hace en voz baja, ¿sí? Es muy común y muy lindo ver en muchos templos mayormente ortodoxos que los niños, ¿sí? Varones, se ponen al lado de sus papás a escuchar cómo recitan en voz bien bajita la Amida. Y esa es una forma de también aprender la Amida, ¿ok? Y seguramente haya sido una de las grandes formas que han atravesado la historia judía, ¿sí? ¿A una preguntita más? Saúl, dale. Apretá el botoncito para desmutearte. Ahí estamos. ¿Está bien? No, te quiero hacer una pregunta ahora que vos venís contando. El Sidur, no sé si la podés contestar ahora, pero aunque sea en otro momento. El Sidur, ¿cómo fue compilado? ¿Cuándo se fue creando? ¿Cómo se fue? ¿Cómo? Es muy buena pregunta, y hay muchas discusiones al respecto, porque lo que vemos es que una tefila tiene su estructura. Ya muchas veces les hice como una analogía entre la tefila y un cuerpo humano, ¿sí? La tefila tiene su estructura y tiene cosas que son como los huesos, tiene cosas que son como los músculos, y cosas que son como la piel o la ropa, lo que te pones por encima. La dificultad, y se conecta un poquito con lo que vimos ayer, es que para bajar una línea de cómo tiene que ser un Sidur, estamos hablando de que necesitamos una tecnología o un nivel de organización social que solo encontramos hoy, quizás. ¿Sí? En aquella época, un rabino elaboraba su propio Sidur, como pasa hoy, y además de la Midá y el Shema Israel y qué sé yo, y qué sé yo, le agregó
bueno, este piyut que queda muy lindo, que se llama Adon Olam. Y vamos a terminar los viernes a la noche con Adon Olam, que queda divino. ¿Sí? No necesariamente todos los Sibrim tenían el Adon Olam. ¿Ok? Otro ejemplo. Muchísimos de los piyutim que aparecen, piyutim son poemas, escritos, me es difícil decirlo en castellano, pero con el ejemplo van a entender. Muchos de los piyutim que tenemos en los Yamim Noraim, que abundan en el Maxor, está llenísimo de piyutim en el Maxor, van a ver que muchos dicen, por ejemplo, que están armados por Yoshua ben Kalonimus, ¿sí? Que dice en el siglo X. Es la época de los Geonim, es esta época que estamos viendo. ¿Okay? Estamos viendo introducciones, ¿sí? Cosas que se van introduciendo a la tefilá, que van quedando dentro de la estructura, en algunos casos, y en algunos casos fuera de esa estructura. Entonces por ahí tenemos Keilot de Francia o Alemania que tienen estos piyutim, pero comunidades de Siria que no. ¿Ok? El Rambam mismo quedaba como muy perplejo con esto de que haya gente que le agrega piyutim todo el tiempo a la tefilá. Pero hoy difícilmente podríamos hacer las tefilot de Yamim Noraim si no decimos un etane tokef, que es un piyut de la Edad Media. ¿Se entiende? La construcción de los sidurim es una construcción coyuntural que depende del momento y del lugar donde nos ubiquemos, y que conforme vaya pasando el tiempo y se vayan solidificando, nos van llegando a nuestros días. ¿Sí? Uno de los geonim que mencioné recién, Hai Gaon, es uno de los geonim que participó muchísimo en el armado de muchas cuestiones halágicas y muchas cuestiones del armado del Sidur. Y muchas de las cosas que para nosotros son normales son atribuidas a él. ¿Sí? Jaime, no sé si querías decir algo. Sí, justo para responder acá a Saúl, creo, si mal lo recuerdo, que te había preguntado esto de cómo se fue conformando. Yo tengo anotado, pues, al estar estudiando en el seminario también uno se va, viste, empapando más con respecto a este tema del Sidur, cómo se fue conformando, y es una construcción que viene desde la construcción, desde la destrucción del segundo templo, viene conformándose esta idea de hacer la tefilá como suplente a los korbanot. Pero también a su vez, para darle una estructura propiamente dicha, impresa, fue en el año 1450 que fue el primer sidur impreso en España. Y Juan de Lucena fue el que hizo esto posible, pero el sidur de ese momento era un sidur que tenía, no era tan grueso como el de ahora, porque no se habían agregado más cosas como se fueron agregando a lo largo del tiempo, más piyutín, más teilín, más estructura, sino que fue como comentarios, como instrucciones para llegar a hacer la tefilá. Era una mezcla de instructivos con tefilot. Era comúnmente eso. Sí, después igual, ya vinieron... ese es el primer sidur impreso, pero no es el primer sidur escrito. ¿Sí? Los primeros sidurim escritos son anteriores, son obras de copistas, ¿sí? Que se dedicaban a copiar y elaborarlos, porque así como hoy en una comunidad puede haber, piensa en una comunidad del interior, ¿sí? Puede haber alguno que sepa un poquito más que el resto, pero puede haber algunos que todos necesiten de alguna instrucción o de alguna guía de cómo hacer tefilá, y los sidurim llegaban a esos lugares para ordenar un poquito. Y posiblemente el sidur lo usaba el Sheliach Tzibur, ¿sí? De hecho, hasta el día de hoy tenemos sidurim que son para Sheliach Tzibur. Yo me acuerdo en Concepción de Uruguay tenía un sidur enorme, una letra así, hermoso, ¿sí? Digno de no usar anteojos nunca más en tu vida, y era para Sheliach Tzibur, ¿sí? Porque tenía que quedar claro, porque lo que necesitas saber el Sheliach Tzibur quizás no es lo mismo que necesites saber el Kal, ¿ok? Vamos a pasar a las próximas propuestas de cómo hacer la Hazarat Tefilá. Habíamos visto la segunda, vamos a la tercera. La tercera dice, Ayatz mitpalel bekol ram adai lakadosh, que shetzibur mitpalel oto milá be milá. ¿Sí? Dice, el Yatz recita la mida en voz alta hasta Ael Akadosh,
y la congregación recita junto a él, dice milá bemilá, palabra por palabra. ¿Sí? Es distinto. Dice, en Ibrit dice, Ein Zebarur in Belahash o in Bekolram. O sea, no queda claro en la propuesta si la congregación lo va diciendo en voz alta con el Shelech Tzibur o si lo va diciendo en voz baja. Las bendiciones intermedias, acuérdense que son 13 las intermedias, son leídas en silencio y el Shelech Tzibur retoma la lectura en voz alta para las últimas 3 bendiciones. Esta es una costumbre sefaradí atribuida a Rabbi Levi ibn Habib. Es interesante porque primero se vuelve al final, ¿sí? O sea, hay una participación al final. Y hay como un entendimiento de que las bakayot, ¿sí? Los pedidos particulares de entre medio de la mida, tienen que ser individuales sí o sí. O sea que no habría forma de que se haga todos juntos la parte que es que corresponde a pedidos dentro de la amida. ¿Sí? Vamos a pasar a la cuarta. Esta la van a conocer, me imagino, porque es muy famosa. Sheliach tzibur mitpalel bekol ram, Ada el Akadosh, que tzibur mitpalel oto milá bemilá, belahash, o bekol ram lefi helek me aposkim. Shear abrahot, nembrot belahash. El Shatz, el Sheliach Tzibur, recita la midá en voz alta hasta a el Akadosh, y la congregación la recita junto a él. Luego, el resto de las bendiciones son recitadas en silencio. Los poskim, o el posek que está atribuido a esto, es el Bet Yosef, ¿sí? Es también una costumbre sefaradí, y es lo que comúnmente conocemos directamente con el nombre de Eige Kedusha, ¿sí? Y es una costumbre muy difundida, ¿sí? Vamos a analizarla después. Por ahora la vamos a dejar, pero le hacemos como un asterisco especial a esta de entre todas las que vimos hasta ahora. Número 5. Kemon Shita Mispar Arba, ¿sí? Es tal cual como la propuesta número 4. Dice, Abba lejad meakal, memone la anot amen ajar, kol ahad me shalosh abrahot arishonot, o karim lejad she itpalel kvar kedei la anot amen. Sí, esta propuesta es igual a la anterior, con la salvedad que se designa a una persona de la congregación para responder amén después de las primeras 3 bendiciones. Esta es una propuesta ashkenazí, ¿sí? Está, acá dice, está Jacob Mulin, pero también tiene que ver con Minagei Amaril, ¿sí? El Maharil es uno de los más grandes poskim, conformadores de la halajá del mundo ashkenazí, ¿ok? Y lo que tiene interesante es que se designa a uno en particular, que tiene que responder amén. Esto deja de costado la interpretación que dice que la gente tiene que responder amén para que la Hazarat tenga que ver con lo que ellos están haciendo. ¿Sí? Acá lo que hace es eximir al 99% de la gente de cualquier participación durante la Hazarat Atfila. ¿Ok? Número 6. Sheliach Tzibur mitpalel belkol ram ad modim, ¿sí? El Sheliach Tzibur recita la midá en voz alta hasta modim, hasta el principio, un tachito, ahí estamos, hasta el principio de las últimas 3 berajot, y la congregación recita junto con él. ¿Okay? Solamente quedaría al final, en silencio. Esto también es ashkenazí, en este caso de Rabbi Yosef Teomim, Polin de Polonia, de Germania, ¿sí? Estamos hablando acá ya del siglo XVIII, mucho más adelante. Vamos con la última, y esta es un poco extraña, dice, Im yesh maspik zman, si hay suficiente tiempo, Sheliach Tzibur mitpalel belkol ram adael akadosh. El Sheliach Tzibur hace en voz alta hasta el final de la Kedusha. Atzibur one amen al shalosh abrahot arishonot veone likdusha. La gente responde amén sobre estas primeras 3 brajot y responde en la Kedusha donde corresponde. Ajarkas, después de eso, mamshija Sheliach Tzibur belahash, después de esto el Sheliach Tzibur sigue en voz baja, Ilu Atzibur Joser le Rosh Atfilá Beomer et Kula Belahash.
O sea, que a partir de que termina la Kedushá, el Sheliach Tzibur sigue desde ahí, pero la gente tiene que volver al principio y volver a arrancar todo. Vamos a analizarla después. Los poskim, ¿sí? Rabbi Yom Tov Lifman, ¿sí? Que es de Germán y Polim, estamos hablando acá del siglo XVII. Más o menos se entendieron, no hace falta que sean expertos en, yo les digo, bueno, tercera opción, no importa, ¿ok? Lo que importa acá es que están jugando con algunas variables que son bien concretas, que es, se lee en voz alta, se lee en voz baja, se lee hasta la Kedushá, se lee después también. ¿Cómo participa la gente? ¿Participan todos? ¿Participan algunos? ¿Participan en voz alta? ¿Participan en voz baja? ¿Sí? Y la opción más difundida que tenemos hasta ahora, lo que conocemos porque es la que muchos venimos haciendo, es la opción número 4, que habla justamente de que el Sheliach Tzibur lee hasta el final de la Kedushá junto con la gente, y después cada uno sigue de forma individual. ¿Sí? Pero hay una salvedad con esto, que la gente no dice la amidad antes, ¿ok? Esto ya arranca con la Hazará, ¿sí? No hay una amidad silenciosa que después arranca hasta la Kedushá, sino que directamente se invierte el orden y empieza con todos leyendo en voz alta hasta que termina la Kedushá, y a partir de ahí todos siguen hasta el final de la amidad. En el caso de algunos que, digo, hablo del caso de Gesan, ahora Benja puede contar el caso de Benay. Esta es la costumbre que tenemos nosotros en Shabbat, en Musaf, por ejemplo. ¿Sí? Distintos Shacharit. Shacharit nosotros hacemos lectura completa y Hazara completa. ¿Sí? Son dos posturas totalmente válidas ambas. Cita. Mano levantada. Micrófono. Una cosa que se suele hacer mal, me parece, o yo la entendí, a ver, decime si me equivoco, es que cuando se hace Eije Keduye, se supone que todos leen juntos hasta el Akadosh, ¿verdad? La congregación y el Sheliach Tzibur. Entonces no se dice amén, no se contesta amén. Claro. Pero claro. se hace, vos, no sé si escuchás, pero la gente lo hace porque muchas veces no sabe cuándo se dice y cuándo no se dice. Jorge, corregime Jorge, pero creo que charlamos de esto en otra época, cuando nos juntábamos físicamente en el Beit Knesset. Me parece que lo habíamos charlado porque me parece que fue Edu, yo lo tenía muy cerca. Explico algo, en Gesan los sábados la disposición de las sillas es mucho más cerrada, mucho más chiquitito, porque somos menos, además se arma un clima más lindo. Entonces los tengo más cerca y además los escucho desde atrás. Mis orejas funcionan mejor. Uno de los mitpalelim lo escuché diciendo amén en Eje Keduye, y explicamos esto. Es verdad, hay una regla fundamental que es, uno no responde amén a las brajot que dice uno mismo. No se responde en amén. Uno responde amén solamente a la braja de otro. ¿Sí? Hay muy poquitas excepciones a esta norma. Entonces, cuando se hace la Hazará en forma completa, que solo el Sheliach Tzibur está hablando, todos decimos amén y Berjú Beruch Shemo. ¿Sí? Es nuestra forma también de hacernos parte en lo que está diciendo. Ahora, cuando nosotros mismos también estamos leyendo esa parte, no tenemos, no es que no hace falta, no hay que, porque estamos interrumpiendo las brajot. ¿Sí? Nosotros también estamos leyendo la mida en ese momento. Piensen de la siguiente manera. Cuando seguimos esta opción, esta forma de repetir la midá, pero comenzando todos juntos, nosotros decimos, desde el final de la Kedushá hasta el final de la midá, decimos todo en voz baja. Si no decimos la primera parte, ¿sí? Porque estamos solamente respondiendo amén, nos está faltando una parte muy importante de la midá. ¿Sí? Las primeras 3 brajot son importantísimas, por eso también están al principio. ¿Sí? Entonces es importante cuando se sigue la costumbre de Eje Keduye, que todos digan en voz alta. Hay muy poquitas cosas que no dice el Tzibur y dice el Sheliach Tzibur. ¿Sí? Ojo en las palabras que se pueden mezclar. Que la congregación no dice, pero el oficiante sí. ¿Está bien? Pero después todos tienen que decir todo.
Seguís con la mano levantada, así también, sí. Te vas a cansar. Ahí está, ahí te saqué. Bueno, hay algunas cosas lindas que tenemos para charlar a partir de esto. La primera es, ¿cuál era el sentido original? El sentido original era que la gente pueda cumplir con su obligación de leer la Amida. Después, el sentido de todo esto se fue convirtiendo en que se pueda decir la Kedusha, que es una parte muy importante, para la cual, como dijimos la vez pasada, necesitamos un minyan. Pero creo que conforme pasan los años, y más que nada en la realidad en la que estamos viviendo, la Hazarat Tefilá, la repetición de la Amida, en cualquiera de sus formatos, también tiene un sentido pedagógico, un sentido educativo. ¿Sí? Porque como decíamos antes, es muy difícil enseñar la Amida. Fíjense la cantidad de shiurim que le estamos dedicando. ¿Sí? Y ni siquiera que estamos leyendo palabra por palabra, estamos aprendiendo a leer, estamos aprendiendo un montón de cosas alrededor de esta parte de la tefilá. La Hazará de la Amida, la relectura, tiene un formato también que nos permite enseñarla, ¿sí? Y para cuando somos parte del público, entenderla y decirla. Entonces, como es muy común esto de encontrar esta cuarta propuesta, de Eije Keduye difundido, vamos a encontrar mucha gente que sabe leer la Amida hasta el final de la Kedushá. ¿Está bien? Pero que a partir de ese momento pueden hacer un poquito más de agua. ¿Ok? Porque hay una parte que se dice en voz alta, y musicalmente ya la fuimos incorporando, pero hay una segunda parte que no la conocemos porque solamente se hace en voz baja. ¿Sí? David Golinkin, cuando escribe este artículo, esta recopilación, también habla de que es bueno que la gente sepa decir Modim de Rabanán, que como vimos hace un par de shiurim, es aquello que la gente dice en vez del párrafo de Modim tradicional, cuando el Sheliach seguro está leyéndolo, y que la gente también se perdería de Birkat Kohanim, que también es una de las cosas que podemos encontrar en una Amida dicha en voz alta al final de la Hazará. Puede ser una opción más. Pero a mí lo que más me interesa es pensar con ustedes esto de que es una picardía, quizás, que no se lea toda la Amida en voz alta y que la gente se pierda de escucharla. Y esto que decíamos antes, que podría ser un sketch de Yehudim Baim, esto de decir, esta palabra se dice así, o se dice así. Esto no se dice siempre, porque dice agregado de hacer Yemei Teshuvah, ¿sí? Y eso solamente te lo permite una experiencia de todos leyendo, o el Sheliach Tzibur leyendo, y todos siguiéndolo diciendo Amén y Baruj Hu Baruch Shemo. Antes de seguir, no sé si Benja querías contar un poquito de cómo es la experiencia en Benay, ¿sí? Porque lo que tiene de lindo esto es que nos encontramos viviendo distintas experiencias, porque somos distintas comunidades. Igual estamos haciendo parecido ahora, me parece. Nosotros en Shabbat, Shaharit, hacemos Hazará completa y Musaf hacemos Eije Keduye. Creo que igual que ustedes. Y los días jueves a la mañana que tenemos Minyan también, hacemos Hazará completa. Pero con esta lógica pedagógica de que de a poquito todos vayamos aprendiendo. ¿Se acuerdan que cuando arrancamos con el módulo de la MED era la misma lógica? ¿Sí? Esto de que nosotros leíamos la Amida no era una relectura, lo aclaramos en su momento, también lo voy a aclarar ahora porque está grabándose. Hacíamos una lectura Belaja Shekol Ram, era un oxímoron, ¿sí? Pero tenía un valor educativo, que era que ustedes puedan escuchar la lectura de la Amida en voz alta, y que a partir de eso puedan terminar de dilucidar cómo se dice una cosa o la otra. ¿Ok? ¿Por qué Musaf le hacemos en Eije Keduye y en Shaharit le hacemos completo? Y seguramente porque estamos más cerca del mediodía, tenemos un poco más de hambre, se empiezan a escuchar ya algunas panzas que empiezan a hacer un poco de ruido. Bueno, la hacemos siguiendo Eije Keduye. ¿Está mal? No. ¿Podríamos hacerlo con una lectura completa de la Hazará? Sí, también, absolutamente. Pero de ninguna de las dos formas estamos haciendo algo que sea inválido. El año pasado, estudiando un poquito con el Rab Ari Burstein, Benja estaba en ese shiur, él por ahí tiene una visión un poco más tajles de la tefilá,
Y lo que no vale mucho la pena decirlo, va, chao. Se va. ¿Sí? Por más que sea una costumbre decirlo, hay que ir al hueso. Y cuando estudiábamos algunas de estas propuestas, decía, hay que ir a la que directamente no nos quite demasiado tiempo. Esto de leer, todos leemos en voz baja y después todos escuchando como uno lee en voz alta todo, es un plomazo. Y puede ser, ¿sí? Puede ser un plomazo, no vamos a decir que no. ¿Qué pasa además? Nos decía, muy interesante, ¿qué pasa si la gente que forma ese minyan en particular sabe leer la Amida? O sea que ningún valor pedagógico tiene lugar ahí. ¿Vale la pena hacer toda la Hazara entera? ¿Sí? Por el solo hecho de leerla. ¿O por qué no hacer directamente Eje Keduya siempre y listo y se acabó y ya está? ¿Qué piensan de esto? Si todos somos expertos en lectura de la Amida, ¿vale la pena seguir leyéndola completa? ¿Alumna cita? Creo que hay un peso de la tradición que también es importante. ¿Cómo sería? No, eso de la música de los que vinieron antes. La música, no me refiero a la música propiamente dicha, a la costumbre. Que si uno empieza a sacar todo, nos quedamos con la baldosa esa que vos contaste el cuento, ¿no? Del tesoro. Pienso. Muy bien. Creo que una de las que se debería hacer es, si tenemos un minyan, a veces cuando tenés un minyan chico, que quizás no sea el Shatz el que haga la repetición, sino que la haga algún participante, ¿no? Del minyan. Entonces, como para darle un poquito de vuelta de tuerca al servicio. Vas a ser el primero, Silvio, cuando volvamos los sábados a la mañana. Anotate. Está grabado esto. Tomo la palabra. Tomo la palabra. Pero, ¿sabes, Agus? Yo, perdón, quería decir algo también con el tema del plomazo, porque hay muchas cosas que leyen plomazo nosotros hacemos o dejamos de hacer, y hay que tener cuidado, porque Kriyat Torah puede ser un plomazo también, desde esta perspectiva, ¿no? La Haftará. O la Saquemos la Haftará. Haftará, sí, ya está, ya entendemos. Claro, ya leímos las 7 aliot, y no sé, y ahora encima viene la Haftará. Y ojo que acá entra el tema de la lectura completa versus trienal, que no quiero entrar en ese debate, pero yo soy opositor a la lectura trienal porque en nombre del plomazo de repente empezamos a leer un tercio de la parashá y no la parashá completa. Incluso antipedagógico, ¿no? Enseñar solo un tercio, pero una costumbre muy arraigada acá en Latinoamérica y especialmente en la Argentina. Pero hay que tener cuidado en el tema del plomazo porque, digamos, podés cercenar muchas cosas que después las terminás perdiendo. Yo quiero que registremos la expresión leyen plomazo. Número 1. Me parece fantástica y me parece que aplica a tantas cosas. La discusión sobre la lectura de Torah es muy buena y la he tenido varias veces con Benja. Pero yendo a lo que estábamos diciendo, algo que me gusta mucho de lo que dice Silvio es esta idea, que también es uno de los objetivos de este shiur, que es descentralizar la tefilá. ¿Sí? Descentralizar tefilá. No tiene por qué ser el Sheliach Tzibur el que haga la Hazara. En Gesam, por ejemplo, seguimos la costumbre de que el que hace la Hazara es el que está haciendo ese fragmento de la tefilá. O sea, quien arrancó con, voy a poner el ejemplo de Shabbat, quien arrancó con Ishtabach, ¿sí? con Yohenad Marom, etc. en Shabbat, es quien va a hacer la Hazara. ¿Sí? Y está organizado en bloques y seguimos esa costumbre. Así como también, quien hace Musaf, hace con Eje Keduya y hace el bloque Musaf. Y el que hace el bloque Kriyat Torah, Seret Torah, lo mismo, como el que hace el bloque de Psukei de Zimbra y Birkot Shahar. ¿Ok? Pero hay que animarse. El peligro de esto no solo es pensar que la tefilá es una propiedad del Sheliach Tzibur, que es un problemón,
es un problemón, porque eso no existe. En la historia del pueblo de Israel esto no tiene ningún sentido. Pero segundo, corre el riesgo de que, Hasu y Shalom, que no nos pase nada a ninguno de los que somos oficiantes recurrentes en nuestros Batei Knesset. Pero si le pasa algo al dueño de la tefilá, ¿qué hacemos? ¿Suspendemos? ¿Sí? O sea, no hay ninguna razón por la cual uno tenga que ser el que monopolice la tefilá. ¿Puede haber uno que sepa más que el resto? Sí, somos un pueblo de maestros y alumnos, ¿ok? Pero no puede haber una tefilá en la cual todo dependa de uno, ¿sí? No puede. Tiene que haber una constante dinámica, porque también va haciendo notar que el minyan lo conforman 10 iguales. Pueden ser más de 10, está claro, pero son 10 iguales. Son 10 personas que ninguna está más cerca de Dios que la otra. ¿Tá? Algo que se confunde muchas veces, porque piensan que los seminaristas Rabino o el Hazán está más cerca de Dios o tienen el celular de Dios. Y eso no pasa. La tefilá de ustedes es tan validera como la de Benja, la mía, o la del rabino más grande que conozcan. ¿Estamos? Lo que pasa es que es un tema de costumbres, sabiendo de que tenés un Hazán, una Hazanit, tenés un rabino, entonces como que la ceremonia la hacen ellos. Nosotros lo que hacemos es el acompañamiento. Pero es una costumbre bastante moderna, ¿eh? Ojo, es una costumbre bastante moderna porque, si bien los Hasanim no son nuevos, no es que la idea del Hazán tiene 100 años, la idea de que todo está tan, no sé cómo decir el concepto, Shatz centralizado, ¿sí? Que el centro es el Sheliach Tzibur, es una idea que creo que viene mucho del protestantismo, en el cual todos estamos viendo al Sheliach Tzibur cómo hace las cosas. ¿Sí? A mí hay pocas cosas que me molestan tanto de las tefilot como yo estar frente a toda la gente. Y no porque tenga vergüenza, de hecho, alguna de las cosas que me faltan en la vida es un poco más de vergüenza para evitar algunos malos ratos, sino que detesto ser como el centro de la escena y que todo dependa de lo que haga yo, quitándole el peso propio a la tefilá de cada uno de los mitpalelim. Entonces, lo que pasa es que muchas veces la gente se relaja diciendo, bueno, mientras el Sheliach Tzibur esté rezando y haga todo bien, nosotros mientras. Y acá viene con algo que no les dije y que prometí que iba a hacer. ¿Por qué el Rambam propuso, ¿sí?, una forma de hacer eje Kedusha bastante acotada? ¿Sí? Si no, vamos a revisar la propuesta de él, que era la número 2. La congregación no dice la amidad silenciosa, sino que el oficiante lo hace en voz alta desde el inicio. Aquel que no es experto cumple solamente escuchando y respondiendo amén, e incluso quien es experto puede leer en forma silenciosa con el Sheliach Tzibur. Esto pasa así porque el Rambam, dígame si pasa parecido, un poquitito. El Rambam dice que la gente, cuando es la Hazará, están todos hablando. Y lo que comentaba con respecto antes, dice que también están escupiendo. O sea, que cada uno en la suya, están paveando por ahí. Algo que también puede pasar hoy. No importa cuándo, no importa cómo, pero puede pasar en Gesan, que en un bar mitzvah, cuando yo hago la Hazará de Shaharit, Jorge me hace con la cabeza así porque la sufre horrores. La gente se pone a charlar, ¿sí? Porque la centralidad está puesta en mí, porque la gente tiene que responder amén y Baruj Hu Baruch Shemo y nada más. Y yo me tomo mi tiempo, no lo hago a las apuradas por hacer, sino que la hago y de verdad que la disfruto. ¿Está bien? Entonces, el Roma me encontró una forma de que se cumpla todo sin que sea pesado para la gente. ¿Cómo hizo? Bueno, que escuchen, que no digan nada, pero que escuchen y que me respondan amén, Baruj Hu Baruch Shemo, y que me respondan a la Kedusha, por favor. Y si alguno es más experto, bueno, también la lea conmigo, pero que la lea en voz bajita. ¿Sí? Está claro que es una postura bien extrema, pero se nota lo pedagógico en él. No quiere dejar a nadie afuera, pero tampoco quiere estar haciendo la Hazará y que de fondo escuche el cuchicheo. ¿Sí? ¿Es una postura que seguiría yo? Seguramente no, porque creo, y acá vamos a un tema interesante ya
las últimas cosas que vamos a ir charlando, que muchas de estas posturas van acostumbrando a la gente, ¿sí? Van generando una costumbre, y después son costumbres muy difíciles de desarraigar, ¿ok? Esto es muy parecido a lo que hablábamos ayer, con respecto a lo que se enseña, es muy difícil de desenseñar. ¿Estamos? Yo crecí pensando que la única forma que había de hacer una Hazará de la Amidá era hacer Eije Kedushá, ¿sí? Leyendo todos en voz alta hasta el final de la Kedushá. ¿Está bien? No sabía que existía otra forma. No lo sabía, realmente. Y de hecho, muchas veces, siendo yo Sheliach Tzibur, hice mal en algunos lugares donde me ha tocado estar, porque desconocía. ¿Estamos? Lo que dice el Ram está muy bien, pero solamente enseñar eso, ¿qué va a dar como fruto a posteriori? Que la gente piense que con solo escuchar es hacer la amidad. Y ese no puede ser no puede ser nuestra zanahoria, no puede ser nuestra meta, ¿sí? Que sepamos escuchar y nada más. Eso lo dejamos para otras cosas, lo podemos dejar, bueno, la gente no sabe cómo leer por sí misma la Megilat Esther y la va siguiendo y la va escuchando, está muy bien. La mitzvah, de hecho, es esa. Pero la amidad tiene que ser dicha. Y tenemos que plantearnos el objetivo de llegar a eso. Entonces, mi postura personal, y acá lo digo porque no quiero que sea como algo fundamentalista, otra vez la palabra que va apareciendo, es que el norte debería llegar a ser la Hazará completa siempre que se pueda. ¿Sí? David Golinkin, cuando hace este artículo, dice, ojo con generar en la gente la sensación de que hay que sacarse la tefilá de encima. Ojo, porque es una sensación que queda muy arraigada, ¿sí? Y que es este efecto plomazo que estábamos hablando, pero que fundamentalmente nace desde la máxima autoridad del momento, que es el Sheliach Tzibur, sea rabino seminarista o el que más sabe de la comunidad. Tenemos que perseguir hacer la Hazara completa porque tenemos que enseñarla. Yo, que desde que estoy en Gesan hago Eije Kedush en Musaf, no estoy seguro de que todos los mitpalelim de Gesan sepan decir la amidad de Musaf al 100%. Quizás en algo una letra dicen bien, una letra dicen mal, y no lo sé. Porque nunca desde que estoy, y no creo que lo cambiemos tampoco, pero lo planteo como problema, nunca hicimos la Hazara completa. Siempre hicimos Eije Kedush. Me aseguro que hasta el final de la Kedushá todos leemos lo mismo. Después, no tengo idea. ¿Sí? Tenemos que plantearnos la posibilidad de enseñar a través de una Hazara completa. Y como solo tenemos tefilot en Shabbat, podemos tener tefilot de Shaharit, como dice Benja. Yo, por ejemplo, en mi caso, la tefilot de Shaharit de los jueves, viene poquita gente, y por lo general nunca llego a Minyan, y nunca hago Hazara. ¿Estamos? Nunca leo en voz alta la amida en la Hazarat Tefila, y nunca se me escucha a mí decirla en voz alta todas las brajot intermedias, así como ustedes tuvieron la posibilidad al principio del módulo Lamed. Ideas, sensaciones, críticas, comentarios, preguntas, dudas y consultas. ¿Qué surge a partir de esto? Yo creo que desde la época de, digamos, quizás el nacimiento de Marsha en Argentina, donde se empezó a aglutinar más gente en los templos, porque antes estaban muy dispersas, todas estas cosas se hacían, pero no se enseñaban. Entonces, es muy reducido la gente que sabe cómo se hace. Y el otro tema es que mucha de la generación posterior no estudió hebreo, por miles de motivos. Pero entonces, por eso tenemos los sidur con fonética. Mira, ahora te dejo, sí te dejo, pero un cachito. En la tradición judía más moderna o con algunas costumbres hasídicas, por ejemplo,
Se aprende Ibrit haciendo tefilá. ¿Sí? ¿Por qué la gente sabía Ibrit? ¿Cómo fue posible que se renueve, se reviva el idioma Ibrit como un idioma utilizable para el Estado de Israel? Porque la gente lo seguía usando en la tefilá. ¿Sí? Entonces, el camino puede ser el inverso al que nos imaginamos. En vez de aprender Ibrit para saber la tefilá, empecemos por la tefilá, aunque no entendamos bien qué significan todas las palabras, eso tiene que ser un trabajo complementario, pero vayamos adentrándonos, ¿sí? en todo ese trabajito. Hay mucho del Ibrit que se parece al Yiddish, pero hay mucho del Ibrit que no. ¿Sí? Y la tefilá mayoritariamente es en Ibrit, no tenemos que perderlo. Cita. ¿Estoy? Sí. ¿Sí? No, me gustó eso que dijiste de la intención de no sacarte de encima la tefilá. Que no se note que te la sacas de encima. Porque se ve muchas veces como una carrera para terminar rápido, ¿no? Y también están los tiempos y todo. Pero cómo llegar a ese punto o cómo vos desde tu lugar o cualquier Sheliach Tzibur puede transmitir esa intención de no querer sacarse de encima la tefilá. Me quedé pensando. Eso se transmite con la actitud. Con la actitud. ¿Cuándo fue Benja? El otro día estábamos hablando del tema de Shirat Hayam, que en muchos casos se saca. ¿Por qué se saca? Es De Shem hermoso. Tomaso también, ¿no? Digo, hasta justo es una parte que se canta. ¿Sí? O sea que es una parte que se puede hacer ágil y además se puede hacer generalizada. No sé. El primero que tiene que demostrar que la tefilá no es un plomazo es el que está delante. ¿Sí? Y cuando, digo, salvo que pase algo, qué sé yo, en Gesán a veces omitimos algunas melodías porque estamos en un bar mitzvah, está muy bien. Pero si no, cantamos, vamos a cantar. Ilufinu, claro. Sí, Ilufinu, qué sé yo, Le Mana Jair Reay, cosas que la gente me pide como los últimos éxitos. hits. Claro. ¿Benja? No, lo genial, sin dar nombres, por supuesto, yo creo que se puede contar la anécdota de por qué sacaron Shirat Hayam, particularmente en ese lugar, que era insólito. Es porque el tecladista de cierta comunidad tenía un mal recuerdo con esa melodía, porque en algún momento tuvo una mala anécdota, y como lo asoció, decidió que ya no se hacía más Shirat Hayam, porque la melodía le trae... Decía que era mufa. Eso, sí. Y que el rabino de esa comunidad aceptó ese dictamen. Sí, no aceptó y acepta, digamos, claro. Con esto también quería traer otra cosa. El otro lado de la moneda es, ojo, no pasarnos de rosca. ¿Sí? No pasarnos para el otro lado tampoco. ¿Cuál sería el otro lado? Me acuerdo, Benja, a Diego Edelberg, uno de nuestros compañeros, un genio de los genios. Cuando él hace tefilá, él canta maravillosamente. Cuando hace tefilá, él siempre dice, la tefilá no tiene que ser un shortcut, no tiene que ser un atajo. Claro, pero eso hace que se pase de rosca para el otro lado. ¿Qué significa? Cada letra de toda la tefilá la canta melodiosamente, y también es un plomazo, y tampoco tenemos que llegar a eso. ¿Está bien? Tampoco se trata de que la tefilá de Shaharit, de Hol, dure 14 horas. Porque la tefilá de Shaharit de Hol tiene una longitud determinada que te permite después vivir, ir a trabajar. ¿Sí? Y por eso muchas de las propuestas, o el 100% de las propuestas que acabamos de estudiar, están todas pensadas para Minjá y en Shiata de Hak. O sea, para la tefilá más corta de todas y en momentos donde el tiempo te apremia. ¿Sí? No están pensadas para ir a cortar Shaharit. No estaban pensadas para Shabbat. Aún así, algunas no. Están pensadas para Minjá, que te tiene que llevar un ratito y después volvés a hacer tus quehaceres. ¿Está bien? Pero ojo, Benja, si querés puedes acotar, ojo con pasarse de rosca. La tefilá no tiene que durar 14 horas porque al Hassan o al Sheriach seguro le encanta cantar y se molesta a la gente de esa manera. ¿Sí? Acuérdense que el concepto de Tirja de Tzibura, ¿sí? O Toreaj Tzibur, que se molesta a la gente, es un concepto alágico.
y que también hay que respetarlo. Concepto alágico que aparece distintas veces en la alajá, porque tiene que ver con que nosotros no podemos estirar algo que tiene que tener un tiempo determinado, y hay que respetar a la gente que tenemos adelante. No sé, Benja, si querías comentar, lo tenés a Diego Edelberg diciendo que la tefilá no tiene que ser un atajo, ¿lo acordabas? Sí, sí, claro que me acuerdo. Y después me acuerdo cuando él, con todo el cariño, ¿no? Pero nos tocaba de Sheliak Sigur, disfruta cada frase, pero no termina más, pobre. No Con termina cariño, más. pues queda grabado. Lo queremos mucho a Diego. Yo creo que también se debe un poquito a toda la enseñanza europea de los Oberkantor, ¿no? De los grandes Hassan que estiraban la melodía, cantaban 3 veces lo mismo, como demostración que son operísticos, ¿no? Bueno, Uy, uy. esto es muy común, es muy hijo del siglo XIX, ¿sí? De lo barroco y lo monumental, que es muy lindo. No digo que no, es muy lindo. Pero a mí me gusta una tefila donde mis posibilidades de cantar y mis habilidades de canto no hagan que el que tengo enfrente se sienta afuera. Porque si yo tiro una nota, en Col Nidre vaya y pase. Pero si yo estoy haciendo parte de la tefila de todos los días y tiro una nota, y de repente estoy haciendo algo que la gente no me puede seguir, que solamente me están mirando y me dicen, ay, qué lindo que canta, y la tefila soy yo. Y ese no es el objetivo de la tefila, y no es el objetivo de este shiur. Después, lo acompaño a Jorge en escuchar a Hassanim y melodías hermosas, por supuesto, pero no es el objetivo de la tefila ir a escuchar el recital de fulanito, menganito. Pero la Argentina fue objetivo mucho tiempo. Sí, y en algunos Sí, casos sigue esto siendo. y en algunos casos sigue siendo, claro, los grandes Hassanim, no sé, estoy pensando la tefilá de Slijot, que se juntaban todos en el Templo de Libertad porque cantaba tal Hassani, no, Leila Schwartz. Leila Schwartz, exactamente. Yo creo que fue un paradigma en un punto, que hoy ya está medio superado, pero que fue muy, muy dominante esto de ir a escuchar la Hassanut, más que ir a hacer tefilá, es ir a escuchar la Hassanut. A los que más les cuesta soltar esto es a los Hassanim, me Obvio, parece. claro. Y sí. Ay, Pero no perdón, porque. estaba Pero sin no video. por- ¿Puedo decir una cosa? Durante 20 años creo que en Murillo la gente iba a escuchar el Aleinu para el Uyemó Ejad, y acá está Alejandra que por ahí me da la razón, pero esperaban el momento con un overcantor que ahora no está, que tiene una voz impresionante, pero la gente esperaba, hacía silencio para escuchar eso. Y va a ver el espectáculo, obviamente, ¿no? Pero, Tiene que haber un Está, poquito de eso, está en sí. Estados Unidos. sí, en Miami. Tiene que haber un poquito No de me eso, sale el sí. apellido, el nombre. César Beleniski. No hago la Jonah Rice, amigo César. mío, es divino. César, sí. Pero porque no es que está mal. Lo que decimos es no pasarse de rosca ni para un lado ni para el otro. No sacar nada y hacer una tefilá de 10 minutos cuando. Está No es bien, pero una la gente piensa que eso es el servicio religioso, esa es la tefilá. Ahí Ale te está Ahí- dando la razón en el chat. ¿Eh? También, Ale te está dando la razón en el chat ahí. Ah, Ahí bueno, dijiste, perdón, una palabra que es muy importante, es cuando la tefilá pasa a ser el servicio religioso. claro. Sí, ahí está, es verdad. Es un servicio, ¿no? El otro día lo vimos, sí. Claro. Y a mí me cuesta pasó- desarraigar. a mí me pasó en Paraná cuando fue Oscar Fleischer, que da muy buenas tefilot, o sea, es muy bueno. Es la Pero misma me pasó como que fuera un show. Terminó siendo como un show de tefilá, ¿no? Cantó hermosamente. Hassan es hermoso como canta, tiene historia y trayectoria, pero es como que a su vez fue el protagonista él y no la acción de la tefilá. Eso es lo que me chocó mucho cuando él fue por primera vez que lo conocí en Paraná. Porque ¿Sentí? uno está acostumbrado quizás a un rabino que quizás no tenga una buena voz, pero que
hace que la tefilá sea el centro y no la voz del Hassan, que eso es como sacar sacar la cabaná del feligrés. Me parece que lo saca de contexto. Marca una barrera, marca como una mejitzá que dice, ahora mírame, ahora escúchame a mí, ¿sí? Nosotros en Gesán tenemos a Maya, a mí me gusta mucho como canta Maya, y ella acepta el desafío, porque también el marco se lo impone, de que cuando ella hace de Shlihat Zibur, por ejemplo, en Birkot Shahar, en Psukei de Zimbra, ella usa todas sus dotes musicales y es hermoso escucharla, pero en ningún caso ella se pone como figura central a la cual hay que terminar mirando. Ella se acomoda a lo que está pasando. Sé que Debbie en Bnei Tikva es muy parecida, además creo que tienen de alguna forma el mismo estilo. Eso está muy bien. Y si en algún momento pernota y se mandan, está perfecto también. Hay que hacer un embellecimiento de la tefila, no está mal. El tema es ser balanceados, marcar un límite para uno de saber hasta qué momento tengo que ser el centro y en qué momento tengo que dejar que todo sea en el centro. A mí hay pocas cosas que me gusten tanto cuando hago tefila como escuchar que la gente me sigue. ¿Ah? Porque es muy solitario, si no, yo canto y también lo más lindo es escuchar que la gente me está siguiendo. A veces alejarse un poquito del micrófono y escuchar cómo la gente canta con uno es de las cosas más lindas que pueden pasar. ¿Sí? Y micrófono mejor. Lo disfrutamos mucho más. Baruch Hashem, pero bueno, por lo menos en algunos casos es más difícil de desarraigar. Bueno, en nuestro mundito de los sábados está buenísimo. Siempre que no haya Bnei Mitzvah. Igual para la grabación, quiero a todos los chicos de Talmud Torah, y son todos unos genios, y a todas sus familias y a todos. Para la grabación. Bueno, gente, vamos cerrando. Gracias, ¿sí? Muy lindo. Gracias shiur. a vos. Nos encontramos, quien quiera, 19:30 para relatos talmúdicos, y si no, ojo, mañana hay todo un día de shiurim pre-Shavuot que van a dar muchos rabinos durante todo el día, además que tenemos nuestros shiurim habituales por la tarde. Y el jueves no tenemos los shiurim habituales porque ya estamos en clima Shavuot. Le vamos a estar mandando la info. Gente, gracias. saludos para todos.